una pequeña teoría. ¿Qué son los ciclos económicos? Los ciclos económicos son, como ven la imagen aquí, ¿no? Es la variación porcentual de la actividad económica. ¿Y esta actividad económica cómo se mide? A través de la variación del Producto Bruto Interno, ¿no? O sea, es la variación porcentual del PBI que mide la producción de un país a través de la variable tiempo. Y normalmente los ciclos económicos tienen forma de ondas, ¿no? Etapa de expansión, etapa de recesión, etapa de expansión, etapa de recesión. ¿Ven? El punto más bajo de los ciclos económicos se conoce como la depresión, ¿no? Entonces aquí está la depresión, ¿ven? La gran depresión cuando dura muchos años. La depresión es el punto mínimo de la producción. En la depresión, el síntoma más característico de la depresión es el paro o el desempleo generalizado, ¿no? Hay demasiado desempleo. ¿Y por qué hay demasiado desempleo? Porque la producción es mínima. Tan mínima es que solamente se va a concentrar en lo que es bienes de consumo nada más. ¿Para qué se va a producir bienes de capital como maquinarias, herramientas, equipos, vehículos? Si no hay inversión, ¿para qué se va a invertir si el nivel de consumo es mínimo? Entonces la economía produce bienes de consumo nada más para subsistir. Este es un punto no deseado por los economistas. Y ahí viene la política económica, ¿no? Y las doctrinas económicas. Porque si nosotros hablamos a los economistas de SAI, los clásicos y neoclásicos, nos dice que los shocks transitorios, ¿no? O las depresiones son transitorias y que la economía por sí sola, ¿no? Se va a recuperar, porque el mercado tiende a ser equilibrio a mediano y largo plazo, ley de SAI. 1929, el crack, 1936, 7 años, 8 años, que la economía no se recuperaba. Y ahí sale pues Keynes, ¿no? Keynes, con su teoría general del empleo, el dinero, el interés, que nos dice que la economía se tiene que recuperar, pero por el Estado, ¿no? Y habla de su demanda efectiva, ¿no? O sea, para recuperar la economía, o para reactivar la economía, Keynes nos dice que su demanda efectiva de Keynes, la demanda efectiva de Keynes, y por eso dice el padre de la macroeconomía, la demanda efectiva tendría que ser el consumo privado, la inversión privada y el gasto público. El consumo privado en etapa de depresión va a ser mínimo, porque los niveles de salarios son mínimos y los niveles de empleo son mínimos. La inversión privada también va a ser mínima porque un empresario no va a poder invertir porque busca rentabilidad. Y en la depresión los negocios no son rentables, ¿no? Por el nivel de consumo mínimo. Entonces, quien debe procurar la reactivación económica y la generación de empleo es el gasto público de la demanda efectiva de Keynes. Muy bien. Entonces, la economía se recupera por estímulos fiscales, mayor gasto público, ¿no? Infraestructura, obras públicas, y eso genera una reactivación y luego una expansión, ¿no? O un crecimiento económico. Recuerden que la expansión es todo, ¿no? Recuperación y crecimiento. En el crecimiento económico hay un aumento continuo y sostenido del Producto Bruto Interno y todas las variables que arrastra el crecimiento económico. Crece la economía, crece la producción, ¿no? Para eso crece la inversión, crece el consumo, crecen las ventas, crece la recaudación tributaria, disminuye la pobreza, aumenta el empleo, disminuye el desempleo, disminuye también el stock de inventarios, porque las fábricas producen y producen para el mercado rápido, los almacenes paran vacíos porque paran saliendo del mercado. Pero crece la economía y la economía vamos a observar que la tasa de crecimiento ya se hace más lenta. O sea, va a haber una desaceleración del crecimiento del PBI. Si el PBI crecía en 5, 7, 8, 10, 15%, como lo hizo China alguna vez, vamos a observar que el PBI sigue creciendo, pero a tasas de 7, 6, 5, 4, 3, 2. Es que ya estamos al final de la expansión, o estamos al final del auge, ya ves. ¿Sí? Es como cuando se lanza un cohete
¿no? El cohete, hay una fuerza que lo está llevando hacia arriba, pero la gravedad le gana, ¿no? Ya estamos al final de la subida, ahora vamos a caer al final del auge. Claro que en el auge, ¿no? Fue la altura máxima que alcanzó el cohete, ¿no? En el auge, en economía, o la prosperidad o el pleno empleo, ¿no? Es el punto máximo del PBI. Quizás el PBI llegó a su potencial máximo. Y ahí debemos estar, profe, pero hay fuerzas, ¿no? Que nos arrastran. Y ahí entran las causas de las crisis, ¿no? Ustedes pueden ver, la crisis tiene dos cosas, ¿no? Las variables exógenas y las variables endógenas. Como variables exógenas, ¿a quién tenemos? La epidemia que hemos pasado, que eso ha originado crisis en el mundo, las guerras, ¿no? Los desastres naturales, son causas exógenas al modelo económico. Y como causas endógenas, tenemos, por ejemplo, la sobreproducción. La economía capitalista produce en exceso de lo que necesita el mercado, por lo cual los precios se van a desplomar. Otra causa, aparte de la sobreproducción, la subproducción. Si antes producíamos en exceso, ahora vamos a producir en déficit. O sea, el mundo capitalista produce, pero muy poco. Escasean los productos y luego vamos a tener que los precios se han disparado, originando una crisis. Otra causa después de la sobreproducción y la subproducción es el subconsumo. La economía capitalista produce, pero la demanda de las familias es muy débil por los salarios de subsistencia, según el marxismo, originando que los precios se desplomen, originando que no exista demanda fuerte, ¿no? Y las empresas comienzan a producir su producción, desempleo, etcétera, etcétera. Y la cuarta es la supercapitalización. Cuando hablamos de la supercapitalización, los empresarios, porque en el afán de querer ganar más rápido, se aventuran a inversiones especulativas. Ya no son inversiones productivas que generan empleo sano, ¿no? Y producción, sino meramente especulativo. Tenemos todos esos empresarios que invierten miles de millones de dólares en Wall Street, generando burbujas especulativas, generando que los bienes, las acciones suban, pero es algo artificial. Como toda burbuja se va a reventar y se desploma la bolsa y originas una crisis. O sea, la crisis por supercapitalización significa que en el afán de de capitalizar más rápido las ganancias, generamos burbujas. Y entramos a la etapa de la recesión. La etapa de la recesión es aquella etapa donde la economía está cayendo persistentemente. Cae el PBI. Y si cae el PBI, comienza a caer las variables que acompañan al PBI, ¿no? Cae la inversión, cae el consumo, caen las ventas, cae la recaudación tributaria, el Estado se endeuda más, ¿ves? Se incrementa el desempleo y los condimentarios también comienzan. Entonces, por eso yo he advertido algo, ¿no? Que cuando crece el PBI, hay variables que disminuyen, como el desempleo, ¿sí? Cuando crece el PBI, hay variables que disminuyen como el stock de inventarios. Cuando crece el PBI, hay variables que disminuyen como la deuda del Estado. Claro, si le va bien al país, ¿no? Se endeuda menos o paga su deuda y la deuda disminuye. Pero cuando entramos en recesión, profesor, hay variables que aumentan también, que son distintos el ciclo, ¿no? Esas se llaman anticíclicas o contracíclicas. Por ejemplo, cae la recesión, entramos en recesión, el desempleo aumenta el stock de inventarios y la deuda pública comienza a incrementarse, ¿sí? La deuda, jóvenes, el Perú se ha endeudado muchísimo con Vizcarra. ¿Por qué, profesor?
porque entramos en una crisis, una recesión, y Vizcarra aprovechó en vender bonos soberanos, nos ha endeudado bastante. Entonces, esos son los ciclos económicos, ¿no? Esos son los síntomas, las características, etcétera, etcétera. Tipos de variables en los ciclos económicos. Procíclico, crece la actividad económica o cae la actividad económica, y la variable procíclica se va a mover en el mismo sentido. Por ejemplo, sería así, ¿no? Este es el PBI y estas son sus variables procíclicas. Sería así, el mismo sentido. Puede ser así, así. Y acá tenemos el consumo, tenemos la inversión, tenemos el gasto público. Podemos decir también que tenemos las exportaciones. Las anticíclicas son todo lo contrario, ¿no? El negrito es el PBI y la variable anticíclica es todo lo contrario. O sea, si hay crecimiento, la variable cae, ¿no? ¿Está bien? Pero si hay caída, esa variable sube. Más o menos ese sería, ¿no?, su contracíclico. Acá lo vamos a tener, ¿eh? Colombia, PBI consumo, ¿eh? El PBI es el negrito y el consumo es el plomo, ¿eh? ¿Cómo es la variable procíclica? ¿No? Son parecidos, ¿no? Van en el mismo sentido, claro. Cuando tú vas al supermercado, ¿no?, o a las tiendas por departamento, hay dos escaleras eléctricas, en el mismo sentido, ¿eh? Los dos están subiendo. Ese es procíclico. Pero a veces, muchas veces nos cruzamos, ¿no? Uno está subiendo y otro está cayendo. Ese es el anticíclico o contracíclico, como vas a ver aquí, ¿ves? Ciclos económicos, PBI, deuda total. El azul es el PBI, y cuando el PBI se recupera, ¿no?, la deuda tiende a disminuir, ¿ves? Si el PBI sigue recuperándose fuertemente, la deuda cae fuertemente. Entonces, este es el ciclo, ¿ves? Aquí llegó el pic, al punto máximo, el apogeo. Y luego entramos en una crisis, qué sé yo, no debe ser, España es esto, ¿no? Claro, la crisis, la burbuja inmobiliaria, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? 2008, 2009. España entró en una profunda recesión. ¿Y qué pasó con la deuda? Se comenzó a incrementar. Esa es una variable contracíclica. ¿Se entendió hasta aquí? Eso ha venido bastante en examen de admisión, ¿no? En los institutos de admisión. Bastantes ciclos económicos. Bien. Ahora, profesor, con respecto al PBI, si la variable que se mueve en el ciclo económico es ¿el PBI de qué depende? Depende de muchos factores, ¿no? Pero el método del gasto es el que más viene. Depende del consumo privado, depende de la inversión privada, depende del gasto público, depende de las exportaciones, menos las importaciones. A esto le llamamos exportaciones netas, ¿no? O también podemos decirle que es la balanza comercial. ¿Está bien? Bien. ¿El Perú ha tenido crecimiento económico? Sí, ha tenido crecimiento económico por 20 años de manera imparable. Entonces, cuando crece la economía peruana, se ha debido a dos motores de crecimiento. El motor uno es la demanda interna. Jóvenes, esta palabra demanda interna, acabo de ver material temprano, no les miento, ha venido en preguntas pre, como 5 o 6 preguntas pre, y ya vino en el examen de admisión demanda interna. O sea, date cuenta que el material de pre, ¿no?, es como un vaticinio en el examen de admisión. Los términos, la forma de la pregunta, ¿ya? La demanda interna se refiere a qué? Al consumo, la inversión privada y el gasto público. Y si hay una demanda interna, hay una demanda externa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que el Perú produce no solamente se consume en el Perú, sino también se consume fuera, ¿sí o no? Porque PBI es la producción de bienes y servicios finales que se hace en el país, consumido por residentes nacionales y no residentes. Y la demanda externa sería la exportación. Sería la exportación. Entonces, si queremos crecer, tenemos que echar mano dos motores de crecimiento: la demanda interna y la demanda externa. Claro que la demanda externa hoy es un ambiente medio, por la guerra,
¿no? Por lo que está pasando Europa, China y Estados Unidos, ¿no? Donde está habiendo inflación y están controlando la inflación con una política monetaria contractiva, donde se está incrementando las tasas de interés, y al incrementarse las tasas de interés por la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, ¿no? Al incrementarse la tasa de interés, eso va a repercutir en el crecimiento económico de esos países. ¿Por qué, profesor? Porque si se incrementa la tasa de interés, se retrae el consumo, porque el consumo depende de la tasa de interés, ¿sí o no, jóvenes? Mi consumo, tu consumo depende de la tasa de interés. Si la tasa de interés sube en el mercado, yo no me endeudo, jóvenes, y el consumo cae. Pero también, ¿no? Contrae la inversión privada, porque si sube la tasa de interés, los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios no se endeudan para invertir. Y eso hace que el crecimiento de la economía sea muy lento. Y si el crecimiento de nuestros países desarrollados es lento, cuando tienen poco crecimiento, demandan menos minerales, materias primas que el Perú exporta, ¿no? Entonces, apagándose el motor de la exportación, la demanda externa. Y que hay que echar mano a la demanda interna. Por eso el presupuesto público de este año, el proyecto de ley, presupuesto público, es altísimo, joven. 240.000 millones de soles. Porque el ministro de Economía, ¿no? Curburdeo, quiere hacer mano, echarle mano a la demanda interna para crecer. Ahora, ¿por qué tenemos que crecer? Por las bondades del crecimiento, ¿no? Crece el empleo, crece la producción, se recauda más impuestos, se genera más bienes y servicios, el Estado recauda más impuestos, se lucha contra la pobreza, disminuye la pobreza. Por eso debemos crecer. Pero el crecimiento, como dice el presidente del Banco Central, el crecimiento no tiene que ser de 3%, porque Okun nos te enseña algo, ¿no? Okun, ¿qué nos enseña? La ley de Okun, ¿se recuerdan? Que un crecimiento de 1%, de 2%, de 3% del PBI, ¿no? Es muy lento, ¿no? Eso no genera nuevos empleos, ni genera nuevos, ni cae el desempleo. Porque 1, 2, 3% del PBI no es que se está creando nuevos puestos de trabajo. Si bien es cierto, crece la producción como país, pero eso es debido a la productividad. Mejora la productividad de los trabajadores, de las máquinas, pero que no necesariamente se crean nuevos puestos de trabajo. Entonces, para que el desempleo disminuya, según Okun, debe crecer a tasas de más de 3%, 4, 5, 6%. El presidente Banco Central dice, necesitamos crecer en 6% para disminuir el desempleo. O sea, el doble, sí, el doble. Y una forma de reactivar la economía es echándole mano a la inversión pública. Y cuando hablamos de inversión pública es gastos en infraestructura que tiene un efecto multiplicador en la economía. Por eso, pero podemos subir los salarios también, pero quien es más beneficioso es la inversión pública. Profe, el gasto corriente, no, el gasto en capital en presupuesto público. Por eso todos los países saben eso, ¿no? Porque Keynes enseña eso, bueno, los efectos multiplicadores de las políticas expansivas. O sea, ¿qué es mejor? ¿Gastar en remuneraciones para la economía o gastar en obras públicas? Y Keynes dice, no, lo demuestra matemáticamente, ¿no? Que el efecto más expansivo de una economía es la inversión pública, el gasto en infraestructura. Por eso tienen que destrabar todo un conjunto de obras públicas que estaban paralizadas. Ya se debe iniciar la construcción del tren de cercanía entre Lima e Ica. Se iba a construir eso, por la pandemia se ha paralizado. Y eso genera más empleo. Tiene un efecto multiplicador, empleos directos y empleos indirectos. Bien, continuamos. Vamos a marcar, joven, ¿ya? Gracias, Pivo. Bien, bien. 1 y 2. Por aquí que sea. 1 y 2, ¿qué marcaríamos? Marquemos, por favor, marquemos. 1 y 2.
1 casa, la curva de Phillips sería 1 casa. A ver, ¿qué nos dice la curva de Phillips? La curva de Phillips nos dice lo siguiente, ¿no? Está bien para marcar también, ¿no? Vamos a hablar de curvas, a ver. Aquí tenemos la tasa de desempleo y aquí tenemos a pi. ¿Quién es pi? La tasa de inflación. ¿Está bien? Y la curva de Phillips nos dice, ¿no? Que hay una relación inversa entre la tasa de inflación y el desempleo. ¿Cuál es la explicación? Si los gobiernos buscan reactivar la economía, incurren en el gasto público. Al gastar más de lo necesario, eso aviva el fuego de la inflación. Sube la inflación, pero pasamos del punto B al punto A, ¿no? Como estamos en este punto, una tasa de desempleo fuerte, por ejemplo, de 5 millones de personas desempleadas, el Estado, como quiso reactivar la economía, ¿no? Entonces incurrió en mayor gasto público, más de lo necesario, la economía se reactiva, disminuye el desempleo, pero la inflación que estaba en 3% ahora termina estando en 10%, para que lo entiendas mejor. Ah, profesor, o sea, el precio de reactivar la economía es poder haber alcanzado una inflación alta. Esa es la curva de Phillips. La curva de Laffer es la siguiente. Eso es en impuestos. Aquí tenemos el porcentaje de la tasa impositiva y aquí tenemos la recaudación tributaria. Si la tasa impositiva es 0, el Estado recauda 0. Si la tasa impositiva es 100%, el Estado recauda 0, porque las empresas no trabajan para el Estado gratis, ¿no? Y los trabajadores, todo lo evaden. Entonces, la curva de Laffer va a ser, ¿no? Una variación de la recaudación a través de la variación de las tasas impositivas, ¿no? Y esa es la curva de Laffer. Donde la curva de Laffer nos va a decir cuál es la tasa de impositiva óptima que me busque maximizar mi recaudación tributaria. Entonces, por ejemplo, sería la tasa óptima de recaudación tributaria. Y la respuesta correcta sería OCUM, pues, ¿no? Porque me está diciendo hay que crecer en 4%, ¿para qué? Para que el desempleo disminuya. ¿Está bien? La siguiente. Ah, profesor, hay que reactivar la economía, ¿no? Bueno, Keynes nos recomienda dos, ¿no? Por el lado monetario, políticas monetarias expansivas, ¿no? Y por el lado fiscal, políticas fiscales expansivas, ¿no? Como políticas monetarias expansivas podemos hacer lo siguiente, ¿no? Reducir el encaje legal y reducir la tasa de interés de referencia interbancaria, ¿no? Como lo hizo el Banco Central ante la crisis. Y el lado expansivo, pues el gasto público, ¿no? Por el lado fiscal. Dedo. Siguiente, 3 y 4. Marquemos por 3 y 4.
Bien, bien, bien. Estados Unidos, tras la Primera Guerra Mundial, cuando su economía adaptada durante la contienda al proveer a los aliados de provisiones y pertrechos militares, se encontró con una importante producción de la demanda a medida que Europa se construyó. Ah, profesor, en la guerra de Estados Unidos la economía comenzó a crecer, ¿no? Porque era un gran abastecedor de pertrechos, alimentos, etcétera, etcétera. Pero conforme llegó la paz a Europa, ¿no? Ya no tenía mercado. Se reconstruía su economía. El exceso de productos no vendibles afectó en especial a una sobreproducción, ¿no? Esto desencadenó una crisis económica que tuvo su origen por causa endógena, superproducción o sobreproducción. ¿Está bien? Tres casas. Teniendo en cuenta las variables que coinciden en el PBI del país, podemos afirmar que el crecimiento económico se logrará a través de el crecimiento económico. Si queremos crecer, tenemos que echar mano a las variables del PBI, pues, ¿no? Método del gasto, consumo, inversión, gasto público, exportaciones, demanda interna, demanda externa. Así es. Bien. Pero no cualquier gasto, ¿no? Gasto en infraestructura, como hemos hablado, ¿no? En la inversión privada importantísima, pues, joven, ¿no? Entonces sería uno y dos, ¿no? ¿Está bien? Avión. Bien, 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 bien. Continuamos. 5 y 6. Según los teóricos neoliberales, los que creen en la ley de Sain, que el mercado a mediano y largo plazo llega en su equilibrio. Entonces, una forma que reactivar la economía, una forma de reactivar esta economía, no es con el gasto público, ¿no? Sino el propio mercado. O sea, va a ser la inversión privada que encuentre su reactivación, ¿no? Pero esa inversión privada hay que destrabarla. Hay que crear un ambiente sano, estable, para propiciar la inversión. Y quien le pone barreras a la inversión privada es el Estado, pero dicen, ¿no? Es decir, desregular la economía y un aumento en la inversión privada, ¿no? 5 veces. Del cuadro anterior se desprenden algunas conclusiones. Marcar verbos falsos según corresponda. Bien. Cero. Cero hacia arriba, crecimiento económico, y cero hacia abajo, recesión económica. Los años 89 y 90, 89 y 90. ¿Tuvimos recesión? Sí, verdadero. El 95, 96, 95, 96. La economía entró en recesión, falso. La economía entró en una desaceleración. Si bien cierto, aquí hay una aceleración, ¿no? Las tasas de crecimiento son más grandes, mira, 6,5, 12,7, 12,7. Aquí es una desaceleración del crecimiento. Y no se vaya a pensar que la desaceleración es recesión, no. En una desaceleración hay crecimiento económico, pero la tasa de crecimiento es más lenta. Ah, profesor, y si fuera así también, y si fuera así, ¿cómo lo dibujo en el ciclo económico? Así, ¿no? Las tasas se hacen más lentas y ya podremos caer, ¿ves? Hay crecimiento, ¿cierto? Claro, hay crecimiento, porque siento ser más plano ya. Entonces sería falsa, ¿no, profesor? Sí, sería falsa. Y el año 92 la economía presentó una desaceleración, falso. Eso es una recesión, ceros abajo es una recesión, falso. Verdadero, falso, falso, casa. Siguiente, 7 y 8 marquemos por favor.
para las autoridades del gobierno una medida que estimulará el crecimiento económico del país ante la disminución de la inversión privada y las compras de nuestros productos en el exterior. Bien. Mira, la demanda externa, o sea, la exportación, no hay que esperanzar en la exportación porque ya, y la inversión privada, ¿no? De repente está resentida, ¿no? Para los autoridades del gobierno, una medida que estimula el crecimiento económico del país ante la disminución de la inversión privada y las compras de nuestros productos en el exterior en comparación con la década anterior será, bien, a ver, será una reducción del déficit fiscal. El déficit fiscal es esto, ¿no? Cuando el gasto del gobierno es mayor a la inversión, al ingreso del gobierno. Si queremos reducir el déficit fiscal, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reducir el gasto e incrementar el ingreso. Si reducimos el gasto, la inversión pública se resiente y el objetivo es crecer. Profesor, por ahí no va. Si queremos incrementar los ingresos, atacamos con impuestos. A más impuestos, la inversión se retrae más, el consumo privado se retrae más. Entonces no va por ahí, ¿no? Uno no puede ser. Incrementa el gasto en capital. Esta puede ser, porque el gasto en capital en presupuesto público es inversión en infraestructura. Dos sí es entonces. Aumenta el gasto corriente. Mm, Puede ser, ¿no, profesor? Puede retirar la economía. Sí. Incremento del déficit fiscal. Claro, al incrementar el gasto de capital, se incrementa el déficit fiscal, sí. Y una política monetaria expansiva. Eso sí, también, ¿no? Sí. O sea, 4 y 5. 2, 4 y 5. Dedo. ¿Por qué dejamos gasto corriente? Por las alternativas mismas. No hay 4 planes. Y porque el efecto expansivo del gasto corriente es muy poco con respecto al gasto en infraestructura o gasto de capital. 8. Marquemos la 8, por favor. Bien, bien, Ángel. Vamos con la 8, un tiempito por ustedes. Pregunta número 8. Los efectos económicos del último fenómeno del Niño parecen devastadores por la magnitud de los daños ocurridos en comparación del año 83, 97 y 98. No solo por los fallecidos, sino también por los
los efectos que han tenido en la infraestructura, ¿no? Puentes, carreteras dañados, ¿no? Esta crisis debió a qué causas. Ah, este está fácil, ¿no, profe? Es una variable exógena de tipo natural. 8 de siguiente, 9 y 10. Habíamos dicho que cuando hay crecimiento económico, ¿no? Cuando crece el PBI, la pobreza tiende a disminuir, ¿no? Entonces, ¿qué es la pobreza? Pues la pobreza es una situación socioeconómica donde, donde las personas satisfacen necesidades básicas de manera precaria, ¿no? Por eso no es dedo, no, no es dedo, porque la extrema pobreza es aquella situación donde no pueden satisfacer su canasta alimentaria. No puede ser beso porque nadie, ni Bill Gates, ni Zuckerberg, satisfacen todas sus necesidades, ¿no? Estamos en un mundo económico de la escasez. Sería avión. Bien. Con respecto a la pregunta número 10, como esta PIN parte de consumo, hemos visto también, ¿no? Lo que es presupuesto familiar, ¿no? El presupuesto familiar tiene dos tipos, ¿no? El ingreso y el gasto. El ingreso se divide en dos, la renta absoluta y la renta permanente. Para que no, para no caer ya para algo sencillo ya. La renta absoluta es lo que va a entrar todos los meses en mi bolsillo. Mi sueldo de Pitágoras, el alquiler de un local que tengo en el primer piso, los intereses que puedo ganar en el banco. Y la renta permanente son las clases particulares que a veces llaman, ¿no? Los cachuelitos, de repente soy vigilante o policía que me llaman para los domingos para estar vigilando una fiesta, ¿no? Un evento deportivo, qué sé yo, ¿no? O sea, hay personas que tienen full ingresos absolutos y full rentas permanentes, o de ambas, pero ambas justifican el gasto, el consumo. Y el gasto es gastos fijos que no se pueden evadir o prescindir de ellos, la alimentación, la salud, ¿no? Un gasto fijo. Los gastos mensuales son gastos que yo pude evitarlos, pero me comprometí, hay que pagarlos, la pensión educativa, los gastos financieros, ¿no? Las deudas con el sistema bancario. Y los gastos discrecionales, que eso pude haberlo evitado y fácil prescindir de ellos, ¿no? Cuando el presupuesto se acorta, cuando los ingresos caen, pum, yo le corto la cabeza al gasto discrecional. Ahí tenemos las saliditas todos los días, o los sábados, domingos, ¿no? Los equipos informáticos de última generación, ¿no? Yo tengo mi Windows 10 y ya quiero que tenga el Windows 11, ¿no? ¿Para qué? O tengo mi i7, quiero el i9 o el 11. O tengo mi televisor de 60 pulgadas, quiero de 80 pulgadas, ¿no? Son gastos, generalmente gastos que se pueden evitar y se pueden reducir rápidamente cuando el presupuesto se acorta. Bien, la 10 que marcaríamos entonces, el viaje, ser un gasto discrecional, ¿no? Para priorizar qué cosa, los gastos fijos, ¿no? Bien, casa. Siguiente, 11 y 12. Una forma de luchar contra la inflación en los años 80 en el Perú era la política de control de precios. Una política de control de precios es esto más o menos, ¿no? Que el mercado, como estamos viendo la inflación está subiendo, entonces le ponemos una tapa a esa olla a presión, ¿no? Para que los precios no vuelvan a subir más. Entonces el Estado interviene fijando precios máximos. Y por consiguiente la aparición de mercados negros. Los precios de la canasta básica de consumo empiezan a aumentar por razón del 5% semanalmente aproximadamente. Ante esto, el Estado, en su rol regulador del mercado, decide fijar precios de una serie de productos de la canasta básica de consumo. Hay esa intervención en el precio, el cual el Estado desea frenar la inflación, la conocemos como precio máximo, ¿ve? Precio máximo.
El precio mínimo busca favorecer al vendedor, al ofertante, y el precio mínimo siempre estará por encima del precio de equilibrio. Este es el precio de equilibrio, ¿ves? ¿Ves? 12. Ya marcamos la 12, jóvenes. Recuerden que dentro de la distribución de los ingresos tenemos a la riqueza, tenemos a la holgura, tenemos a la pobreza y tenemos a la extrema pobreza o miseria, ¿no? ¿Dónde estaría el amigo Ricardo? No es pobre. Y si no es pobre, no será extremo pobre. Pero tampoco es rico, ¿no, profesor? No, no es rico, pues. Con 6.000 soles nada, no es, nadie es rico. Entonces, será en la clase en holgura. Y si eso queremos ver por niveles socioeconómicos, tenemos esos niveles socioeconómicos A, B, C, D y E. En las familias que están en nivel socioeconómico A y B, más o menos son así. Es que esto va cambiando mes a mes por la canasta básica, ¿no? Pero debe estar en 13.000, estar en 10.000. Lo que coincide aquí es que los cabezas de hogares tienen educación superior completa. Educación superior completa. ¿Ya? Eso. Y en el D y E, educación secundaria incompleta, y el E es educación primaria incompleta. Por eso es la importancia de la educación, joven. 13 y 14, marquemos 13 y 14. Bien. La 13 y 14 ya viene a ser lo que es em, derechos humanos, garantías, una pregunta cívica aquí, ¿no? Las dos son de educación cívica. Bueno, marquemos 13 y 14, por favor. La acción de habeas corpus, habeas, muéstrame, tráeme el cuerpo, ¿no? Define la libertad individual y los derechos complementarios a la libertad individual. A partir del escrito, identifica los casos en que procede a interponer dicha garantía. Una persona detenida por la producción de un delito y es obligada a declararse culpable. ¿Va o no va? Sí va. Un estudiante solicita información de datos estadísticos a una institución pública y su pedido es denegado sin motivo alguno. Eso es habeas data, no es corpus, no va. El proceso judicial de un funcionario se demora más de lo necesario, manteniéndose de forma indebida la privación de su libertad. Eso es corpus. Un trabajador es despedido en su centro de labores sin justificación. El derecho laboral a la libertad de trabajo. Ese es amparo. Clave correcta de 14. Un trabajador responsable del almacén de la imprenta de un ministerio fue separado de su puesto para sustraer mermas.
Mermas dice, ¿no? O resmas de hojas, así. Le está robando el Estado. El hecho quedó registrado un video de seguridad, el cual motivó la denuncia del responsable. De acuerdo con la legislación penal, el servidor público incurrió en el acto de corrupción tipificado como el delito más común en la administración pública es el peculado, joven, ¿no? Peculado, llevarse los bienes, robarse el dinero, pero también hay peculado de uso, eso también podría venir, ¿no? Yo soy alcalde electo y el 1 de enero, juramente, el 2 de enero ya me tiene mi 4x4 ya, para subir los cerros, verificar las construcciones de escaleras. Pero el domingo, ya el sábado en la noche ya, me voy hacia, con la familia. El domingo estoy todo el día con la camioneta en la playa. Eso también se llama peculado, porque el bien público, el bien del Estado, se utiliza para fines del Estado, no para fines particulares. 15 y 16, marquemos por favor. Chile y Bolivia recibieron una resolución de la Corte Nacional de Justicia de La Haya, es La Haya, ¿no? La que pertenece a las Naciones Unidas, la que va a resolver conflictos jurídicos o controversias jurídicas entre los países, entre dos naciones o más, ¿no? Bien. 15 besos, ¿no? Bien. Como uno de sus objetivos vitales, situaciones internacionales susceptibles a conducir al quebrantamiento de la paz, ¿no?
Ante constantes abusos y actos de corrupción por parte del director regional de salud, los ciudadanos buscan una medida para separarlo de su cargo y proponen recolectar firmas. Es un director regional, o sea, es una autoridad, ¿no?, elegida por otra autoridad superior. No ha sido elegido por el pueblo, por lo cual aquí no hay revocatoria, sino habría una remoción de autoridades. ¿Es legal esto? Sí, beso, porque tenemos el derecho a hacer la remoción de autoridades. 16 y 17, por favor, marquemos 16 y 17. No hay prisión por deudas, ¿no? Salvo, salvo que la persona deje de asistir en la pensión alimenticia al hijo menor de edad, como también puede ser mayor de edad, ¿ah? En caso de mayores de edad con ciertas discapacidades, ¿no? 17. Cuando es un ciudadano que agotó todas las formas de justicia de nuestro país, por lo que acude a instancias internacionales para poder hacer valer sus derechos frente al abuso del Estado peruano, y así no sean vulnerados. ¿Es correcto el autor de Juan? Sí, porque Perú forma parte, ¿no?, del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Sería dedo. Ahora, pero hay excepciones. O sea, lo que ustedes saben es que hay que agotar todas las instancias internacionales para ir a la internacional y presentar nuestra denuncia a la comisión primero, ¿no? Y luego la comisión dirá, ah, que tu caso pase a la corte. Y la corte, pues, ya es una instancia ya judicial. Pero, ¿cuál es la excepción? ¿En qué casos yo no tengo que esperar agotarles la justicia peruana? O sea, la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia del Poder Judicial, ¿no? Las excepciones, jóvenes, de yo presentar de frente y mi denuncia ante la comisión es por dos motivos. Uno, porque mi caso está ventilándose en el Poder Judicial, pero tarda mucho, ya, por mucho tarda. Injustificada, ¿no? Ya tengo mi expediente no avanza. Quizás el Estado sea cómplice, pues, Poder Judicial, Estado. Y el segundo, porque no hay acceso a la justicia. De repente vivo en una zona muy remota, mis recursos son, ¿no?, escasos. Entonces, como la tardanza en un proceso judicial es injustificada o yo no tengo acceso a la justicia porque no tengo los medios necesarios, entonces mi denuncia puede ir de frente a la comisión. Esas son las dos excepciones, jóvenes. Bien, siguiente, 18 y 19.
Sería la clave en la 18. Mm, la interdicción judicial ahí entra, ¿no, profesor? Sí. ¿Y qué busca el juez? A la no discriminación, a la vida y supervivencia y desarrollo, al respeto. Son ingresos, ¿no? Eso, ¿no, jóvenes? Eso. Y un candidato a la presidencia de la República decide en su campaña, señaló que el eventual gobierno trabajaría en la población en general a fin de que pueda alcanzar la vida digna. La vida digna, ¿no? Yo entiendo por vida digna. Trabajo, salario justo, educación, salud, seguridad. Para cumplir este propósito de la vida digna, el candidato promete puestos de trabajo, acceso a la salud, educación. Profesor, son derechos humanos que están interconectados, que están interrelacionados, que son interdependientes, ¿no, profesor? Sí, 19, casa, es una característica de los derechos humanos, ¿no? Bien, 20. La detención es 48 horas y la policía tiene que estar a poner a disposición al investigado, al Ministerio Público o al Poder Judicial. Si el delito es grave como terrorismo, espionaje, crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, espionaje, crimen organizado, la policía está facultada para detener e investigar por 15 días, ¿no? 15 días. Cuando la persona es detenida, tiene el derecho a que se le comunique de manera oral y escrita las causales por lo cual ha sido detenida. Cuando es flagrancia, no es necesario, pero cuando un orden judicial sí lo es. Una vez dispuesta la comisaría, la persona investigada no tiene derecho a comunicarse. Por eso existe que en las dependencias policiales un teléfono, especialmente para que se comuniquen, porque es un derecho constitucional. Pero dice hay una excepción, ¿no? Se pueden comunicar a la persona por
por situaciones para investigar el delito. ¿Ya? También la autoridad está obligada a decir dónde está el detenido. 21 y 22. ¿Quién sentencia? Profesor, la Corte Internacional. No. La Corte Internacional de Justicia de La Haya solamente va a intervenir cuando hay controversias jurídicas entre países. Aquí supuestamente ha habido una vulneración a los derechos humanos por parte del Estado hacia el ciudadano. Entonces, ahí interviene el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no?, conocido como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tiene dos brazos, la Corte y la Comisión. La Comisión no sentencia, pues, ¿no? La Comisión promueve, ¿no?, supervisa el cumplimiento de los derechos humanos en la región. La Corte es un estado jurisdiccional ya, ¿no? Entonces sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Donde su fallo es vinculante. O sea, las partes tienen que acatarlas, obligatorias y inapelable. Inapelable. ¿Eh? 22. Ante la crisis institucional que atravesó el Estado centroamericano el año pasado y que ha generado más de 561 muertos, a la OEA, ¿qué le va a aplicar? La famosa Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana es un documento que promueve la democracia en los países. Y como promueve la democracia en los países, ¿no?, promueve el respeto por los derechos fundamentales de la persona, sus derechos humanos, la separación de poderes, etcétera, etcétera. 23, 24 y 25. 23, 24 y 25, marquemos por favor. Bien, jóvenes, muy bien. 23, 24 y 25.
A ver, el enunciado indica lo siguiente. ¿Cómo se llama eso? Que toda ley crea su propia demanda, ¿no? Enunciado que indica que no puede haber demanda sin oferta. A mayor producción, los bienes, para que existe demanda, mayor cantidad de bienes existirá oferta. Que existiría una demanda de otros bienes. La ley de Say, ¿no? Que toda oferta se crea su propia demanda. O sea, al momento de producir se crean las condiciones necesarias para que esa producción se demande. Porque se genera empleo, se paga salarios, etcétera, etcétera. La incorporación de modelos matemáticos. ah, ¿Quién introduce las matemáticas en la economía? ¿Quién formaliza la economía? Los neoclásicos, ¿no? Y la riqueza se genera a partir del uso de la tierra. La fisiocracia. Fisio, poder, gracia. Gracia, poder, fisio, naturaleza. El poder, naturaleza. ¿No? El laissez-faire, laissez-faire. Dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo, ¿no? Que la economía se debe llevar por un orden natural. Así como circula libremente la sangre por el cuerpo humano, ¿no? Debe circular libremente la economía, sin intervención del Estado. La presencia del Estado podría ser perjudicial para la economía. La escuela fisiocrática, ¿no? Bien, jóvenes, pasemos al examen, por favor. Hay 3 preguntas del examen, pasemos. Por favor, lance la dirección. Hacemos el examen, por favor. Ángel, Álvaro, Brenda, Natalie, Rodrigo, Mónica. Gracias, Álvaro, gracias, gracias. Bien, vamos a dar el examen, ¿ya? Tenemos un tiempito todavía.
Marcamos ya, marcamos. Terminaron, ¿sí? Ya, vamos a marcar. 26, 26. Marcamos. Con respecto a los postulados de Adam Smith, el padre de la ciencia económica, ¿no? Dice, cuando cada persona hace elección posible, cuando cada persona hace la elección económica posible, ello conduce a un mejor resultado para la sociedad en su conjunto. Esa es la mano invisible, ¿no? El egoísmo individual conlleva un beneficio a la sociedad, ¿no? Verdadero. La división del trabajo hace referencia a la división de tareas complejas en tareas simples. La división del trabajo hace referencia a la división de tareas complejas, complejas a tareas simples. Claro, el rápido aprendizaje, ¿no? Es una de las ventajas de la división del trabajo. La intervención del Estado es indispensable para retirar la economía de un país. En mí, con respecto al Estado, dice, se debe procurar solamente la seguridad, ¿no? Falso. ¿Y estableció postulado de libre competencia? Sí, ¿no? Casa. Siguiente. 27, 28 y 29. Marquemos, por favor. 27, 28 y 29. Ya, la pregunta es la práctica. Ya, un momentito, ¿ya? La uno más que todo, ¿no? La uno, ¿no? Ya. En la uno utilizas el método del gasto. Confirmen si la uno nada más, ¿ya? La 2 está bien. Claro, porque si yo tengo más hijos, muchos hijos, que van a depender de mí, ¿no? Entonces se va a repartir menos ingresos, pues. ¿Bien? ¿Entiendes? Por ejemplo, yo tengo 10 hijos. Uno, 2, 3, 4, 5. Están en escalerita. Del año 1 hasta el año 10. Claro, la estoy pasando mal. ¿Por qué? Porque yo soy el sostén con mi esposa en la casa. Son 12 personas que dependemos de 2 ingresos nada más. Pero al cabo de 30 años, vas a tener así, ¿no? 30, 31, 32, 40. Están en la edad productiva y la vamos a pasar muy bien porque son 10, son 12 personas. Al menos, imaginemos que estén solteras. Ese dinero, ¿ya? Y la respuesta de la uno en la uno en la uno ¿qué tenías que hacer? El método del gasto. El método del gasto, ¿no? El PBI, ¿a qué es igual? Al consumo, la inversión, el gasto público, exportaciones menos importaciones. Pero recuerda que la inversión es formación bruta de capital también, ¿te recuerdas? Claro, pues formación bruta de bienes de capital es inversión, más variación de existencias. No te dan variación de existencias, solamente está aquí. Te reemplazarías nada más. 8.000, ¿a qué es igual? A 5.000, 80.000 es igual a 50.000, más 15.000, más 12.000, que es el consumo público, más X menos 25.000.
Ajá. Y eso te debió salir a la respuesta. Ahí está la respuesta, ¿no? Creo que en cálculos matemáticos había uno, ¿no? Sí. Normalmente reemplazarías 80.000, 50.000 y las cifras, ¿no? Tu variable a encontrar es la exportación. Ya tienes este dato, tienes este dato y este dato. Al menos que me haya comido un cero acá, por eso no cuadra, ¿no? Ya, vamos a ver. Sí, bien, continuamos. En los últimos años, la inversión extranjera directa ha crecido a la par de la producción nacional peruana, que ha logrado producir tanto dentro y fuera del país. ¿Cómo se llama esa variable macroeconómica que mide la producción de peruanos dentro y fuera del territorio? El PNB, el Producto Nacional Bruto, ¿no? Para comparar las economías latinoamericanas se analiza el comportamiento del que funciona como un buen resumen de productividad. Profesor, productividad. ¿Cuánto se produce y con los factores productivos, sí o no? Si esto lo llevamos a la variable macroeconómica, ¿no? Esta producción es PBI y esto es sobre el número de habitantes, ¿sí o no? Entre los habitantes. Y eso se llama PBI per cápita, ¿no? Que mide la productividad como país. Y determine verdadero y falso. El PBI y el PNB contabilizan producción dentro de las fronteras geográficas. El PBI, sí. El PNB también, ¿no? Contabiliza dentro y fuera, ¿no? El PBI considera los bienes intermedios y finales a precios de mercado. Sí. La construcción de puentes y carreteras representa formación bruta de capital. Sí. Ah, Acá. El PBI considera bienes intermedios. Este es falso, ¿no? Este es falso. Y el PNB considera los ingresos extranjeros dentro del país y los ingresos de los nacionales en el exterior. Sí. Sería avión, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Bien. ¿Alguna duda con el examen? Sí. Tenías que hacer el método del gasto nada más. Siempre recuerde esta fórmula. Claro, ustedes se han tranqueado por la formación bruta de capital, ¿no? Por eso. Así también se le conoce la inversión. Formación bruta de capital, cuando las empresas compran maquinarias, herramientas, equipos, edificios, vehículos, y el otro es la variación de existencias, los insumos, las materias primas, que es inversión también. Bien, jóvenes, estaríamos terminando la clase de hoy. Nos vemos.